minutos con nosotros y compartir además todo su conocimiento, experiencia y sapiencia con nosotros, profesor. Hablemos sobre, lo que se ponía sobre el tapete desde la Organización de Naciones Unidas, decía el relator sobre la pobreza de este organismo, que ya es absolutamente necesario que los gobiernos abandonen la idea de que el crecimiento del Producto Interno Bruto es sinónimo de menos pobreza o menos miseria, o que en alguna medida podrá erradicar la pobreza. ¿Por qué ese crecimiento del PIB, profesor, no se traduce necesariamente en menos pobreza? Y recordemos además que es el Producto Interno Bruto, y cuál es el indicador o lo que mide, el impacto que tiene. Sí, bueno, mira, fíjate, esta noticia es muy importante, ¿no? Porque pone el punto sobre algo que se viene discutiendo muchos años a la fecha, ¿no? Que es el uso del Producto Interno Bruto como necesariamente un indicador de mejora, ¿no? Sustancial en términos reales de la economía de los países. Vamos a recordar que es el PIB. El Producto Interior Bruto es un indicador que se construye a partir de los manuales del Fondo Monetario Internacional, Sistema de Cuentas Nacionales y Balanza de Pago, que permite construir una visión de la capacidad económica que tiene una economía para producir bienes y servicios, dada su tecnología, dadas las características de su fuerza económica, y que eso se traduce en totales de producción en un año fiscal, ¿no? 1 de enero, 31 de diciembre. Esto se ha tomado como el principal indicador a nivel de Fondo Monetario, Banco Mundial, entes multilaterales, para hablar de crecimiento y desarrollo de las economías, ¿no? Pero hay que recordar que tenemos 3 grandes problemas en la economía que son crónicos, que nunca se corrigen, por más política económica que hagamos, que es desempleo, inflación y pobreza. Y precisamente siempre se ha dicho que el Producto Interno Bruto como indicador no necesariamente es eficiente para poder medir todas estas variables al 100%. No por nada existen los indicadores de desarrollo humano, ¿no? Que se fijan precisamente en otras variables. Entonces lo que dice el relator es que el hecho de tener un Producto Interno Bruto elevado, creciente, no necesariamente se puede traducir como una herramienta o como un elemento de que la pobreza está disminuyendo. Es decir, no tener un PIB, o tener un PIB creciente no necesariamente indica siempre que tenemos bienestar, cobertura de necesidades, entendiendo la pobreza, como siempre lo han dicho en la encuesta en COVID acá en Venezuela, como un fenómeno multidimensional, y que efectivamente, pues, puedes tener a nivel estructural un gasto público más elevado, puedes quizás tener más exportaciones, pero puedes tener niveles de consumo más bajos, niveles de inversión más bajos, y cuando sacas tu cálculo puede ser que en términos relativos tu resultado de este año comparado con el anterior es mayor, y no necesariamente estás teniendo una situación de bienestar a nivel del pueblo. Profesor, y en el caso del Producto Interno Bruto mundial, ¿cómo se hace ese cálculo? Porque uno pudiese entender, en un país los factores que más o menos se toman en cuenta, pero cuando ya hablamos del Producto Interno Bruto mundial, ¿cómo se hace ese cálculo? Mira, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, estos entes multilaterales, tienen la gran capacidad de que los países signatarios de estos entes dan la información macroeconómica de sus gerencias estadísticas, de sus bancos centrales y sus institutos nacionales de estadística, le entregan con cierta periodicidad a estos entes, ¿no? Esto les da la capacidad a ellos de poder crear un cálculo global, como lo hace el Fondo Monetario, la economía global, las economías avanzadas, las economías emergentes o economías en desarrollo, ¿no? Que son los 3 cálculos que generalmente nos muestran, además de mostrarnos Asia, Medio Oeste, ¿sí? En términos de sus cálculos. Entonces, si es posible, si tienes el modelo y tienes las cifras, tienes los datos entregados con cierta periodicidad, trabajado una moneda común, puedes entonces hacer estos cálculos que generalmente los entes multilaterales nos representan como datos ya consolidados del pasado, lo que ya ocurrió, ya datos que fueron revisados y todo, proyecciones, que es lo que generalmente presentan en los años que están en curso, y las proyecciones del año siguiente, no tomando en consideración el comportamiento presente. Sin embargo, como todo esto, de alguna manera siempre tienen algunos sesgos, pero lo cierto es que efectivamente, cuando vemos el tema de la pobreza, no necesariamente a todos los países les está yendo necesariamente bien.
Están escuchando a Aaron Olmos, economista, docente, investigador, es el director de Olmos Group. Desde la ONU hacen especial énfasis en que es necesario hacer como un viraje, ¿no?, hacia una economía basada en los derechos humanos. ¿Cómo es esa economía con esa orientación, profesor? ¿Qué tan cerca pudiésemos estar de lograr hacer ese cambio o si todavía estamos muy lejos de lograrlo? Mira, yo cuando tú me comentaste sobre el tema que íbamos a hablar, recordaba mucho el libro de Bernardo Klinger, ¿no? O sea, por una economía con rostro humano. Y lo cierto es que el tema de los derechos, pues, de las personas, los derechos humanos, para muchos quizás desde el punto de vista económico, estrictamente numérico, modelístico, econométrico incluso, para muchos no tendría como que mucha conexión. Y lo cierto es que sí, en la medida en que más respetemos las libertades de las personas en los países, mientras más les permitamos a las personas tener acceso a actividades de su libre elección en función de su educación y su funcionamiento, vamos a tener quizás economías más prósperas, ¿no? De hecho, en el informe lo comentaban y decía que, por ejemplo, puedes tener un Producto Interno Bruto que crezca, fundamentado principalmente en la producción de una mano de obra que es prácticamente esclava, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando quizás de situaciones de bienestar o de superación de la pobreza. Más bien tenemos un retroceso, ¿no?, desde el punto de vista de cómo de alguna manera factores de producción, en este caso el talento humano, ya no es libre y que necesariamente por una situación económica comprometida, difícil, prácticamente hasta sus libertades, ¿no?, se están quitando, ¿no?, en pos de hacer crecer una economía. Entonces, profesor, de alguna manera... No, adelante, profesor, por favor. No, de alguna manera hacer crecer la economía en función de la libertad y los derechos de las personas tiene todo el sentido del mundo. Profe, usted está hablando, fíjese, de ese talento humano. Sabemos que en muchos países ese talento humano, en gran medida, por ejemplo, en el caso de los venezolanos migrantes, termina contribuyendo con ese Producto Interno Bruto de ese país en particular al que se hayan ido, ¿no? Pero uno se pregunta a qué costo, porque a veces, ese, digamos, repunte tiene lugar a partir de la explotación de una mano de obra muy barata. ¿Qué tanto influye, por ejemplo, o puede impactar ese movimiento migratorio, esos migrantes que hoy están establecidos en otros países, a ese Producto Interno Bruto? Bueno, mira, lo importante de esto es entender, tú estás diciendo bien, que efectivamente pues el hecho de que tengamos personas con capacidades, educación, formación, agregación de valor, que tomen la decisión por las razones económicas, políticas, las que sean, de irse a otras ubicaciones, comiencen de alguna manera a ejercer sus funciones en estos espacios, vale decir, mano de obra muy especializada, médicos, ingenieros, que inclusive en los países de origen se hizo una inversión en educación, más allá de las penurias o la estructura. Tienes un profesional de alta factura que está entonces ahora en otra ubicación generando esa actividad que lo pudo haber hecho en su país de origen. Bueno, efectivamente eso hace que el PIB del país que lo recibe crezca, que se genere mejoras desde el punto de vista de la prestación de los servicios en las áreas en las que estas personas se encuentran y que se mejore la situación del país de origen de estos migrantes, ¿no? Entonces, efectivamente, también hay un tema allí importante en términos de la mano de obra que llega a los países, la formación, la educación. No por nada se decía en estos días también a nivel del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo la gran necesidad de tener más docentes, ¿no? Pero no es tener docentes por tener docentes, es tener docentes en una estructura que funcione. Y de hecho en estos días también había un evento que se hablaba, eso lo decía la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas en estos días, lo reseñaba, la cantidad de personas que están dejando de estudiar matemáticas, física, químicas a nivel de licenciatura, ¿sí? La gran cantidad de personas que están dejando de estudiar carreras que son importantes para el desarrollo, ¿no? Y esto de alguna manera impacta el Producto Interno Bruto, esto también impacta las estructuras laborales y genera entonces mayor distorsión desde el punto de vista del bienestar, ¿no? Eso, bueno, la pobreza siempre está presente, entendido como ese fenómeno de ausencia o carencia de los medios para cubrir las necesidades básicas y fundamentales, que está presente en todos los espacios, porque pobre no es pobre porque tiene condiciones extremadamente complejas, pobre es pobre porque no puede cubrir sus necesidades al 100%, y por eso es que la pobreza es relativa, ¿no?
Entonces, de alguna manera, cuando tú ves este informe, te dicen esto, se está dando en el clavo en algo que hay que corregir hace muchos años. Stiglitz lo decía hace muchos años atrás. Él decía que era importante revisar el indicador y que era importante ir también a otros indicadores que nos dieran más nivel de detalle sobre la evolución de la economía y la riqueza y la pobreza. Es el profesor Olmos a quien escuchan, Aaron Olmos, economista, docente, investigador, director de Olmos Europe. Ya para ir concluyendo, profesor, allí el relator de la ONU para la pobreza también decía que era impresionante ver cómo hay una pequeña élite que tiene una fortuna escandalosa, mientras, millones de personas en el mundo estaban en pobreza extrema. Uno ve, no sé, que Elon Musk, el propio Bill Gates, por solo mencionar algunos, acumulan unas fortunas que superan con creces el Producto Interno Bruto de determinados países. Y un tema que siempre ha sido muy polémico es el de los impuestos a esas grandes fortunas e incluso impuestos sobre la herencia. ¿Qué tanto medidas de ese tipo pueden ayudar a reducir la brecha de la pobreza? Bueno, el tema de gravar pues las riquezas siempre ha sido un asunto importante a ver, ¿no? Y vamos a ver aquí, porque de alguna manera el poder económico siempre termina alineándose con el poder político, ¿no? Entonces, las tomas de decisión en términos de esa cuota parte que se toma el Estado a partir de sus estructuras, de las riquezas o del producto de trabajo de quienes tienen más, que tendría que redistribuirse, ¿no? Que es la tesis original, ¿no? Pero al final de cuentas, en todos esos canales que hay para hacer bajar ese dinero de donde está y transformarlo en bienes públicos y bienestar, a veces mucho de lo que se pierde prácticamente ni llega, ¿no? Entonces lo cierto es que hablar de estos impuestos a las herencias y todo lo demás es algo que ha estado en el tapete durante muchos años, pero quizás habría que meter el tema de la burocracia, ¿no? La excesiva burocratismo que está detrás de todos estos entes nuestros en todos los gobiernos del país y sobre todo los entes multilaterales, ¿no? Que habría que hacer un mea culpa allí también, ¿no? De hecho, en estos días veíamos, hace una semana atrás veíamos un ejemplo muy particular de un influencer que se hace llamar MrBeast. Sí. Recauda muchísimo dinero con su canal y sus videos. Y pues el muchacho logró construir pozos de agua en una zona del África subsahariana, ahora recientemente entregó unas casas de niños políticos. Eso solamente por el hecho de querer hacer algo y dejar algo, y con mucho menos dinero de lo que recogen entes multilaterales, ¿no? Y por la vía de los impuestos, por la vía de las donaciones, por la vía de eventos. Quizás un poco el tema más de la disposición real de querer hacer las cosas sin tanta estructura, acortando los eslabones de las cadenas, para que sea eficiente, efectivo y eficaz el poder realmente ayudar a los que menos tienen. Es un tema de disposición. Y efectivamente, puedes grabar la riqueza del que más tienes, puedes crear 5, 10, 15, 20 fundaciones. El tema es que efectivamente tienes que medir el resultado de esto en trabajo, ¿no? Y lastimosamente mucho de esto que se hace, como no construyen 2 o 3 casas, 1 o 2 o 3 pozos, pero no es tanto lo que se puede hacer cuando se tiene de verdad la disposición, no hay un interés ulterior desde el punto de vista político detrás de esto. Entonces, al final de cuentas, es un discurso que tiene muchos años, pero se mide en la eficiencia en hacer las cosas. Y ahí sí yo creo que estamos raspados a nivel general, en términos mundiales, porque es poco lo que vemos que efectivamente se hace. Muchas fotos, muchas redes sociales, pero de alguna manera es el trabajo en cantidad de elementos, sobre todo sacar a la persona de esa situación de pobreza a través del trabajo y la educación, para insertarlo productivamente a un sistema económico que, puede darle mucho más por la vía de su propia fuerza. Gracias, como siempre, profesor. Un gusto conversar con usted. Recuérdenos sus coordenadas en las redes sociales, por favor. Sí, siempre a la orden, ¿no? Pueden ubicar en X como @AaronOlmos con @, nombre hebreo, y en Instagram como @AaronOlmos1. Por ahí estamos siempre a la orden. Un gran abrazo, profesor. Feliz día. Cuídese. Feliz día. Gran abrazo. Aaron Olmos, economista, docente, investigador, director de Olmos Europe con nosotros, 8:50 de la mañana.